Los partidos ultras han puesto la inmigración en el centro de todo su odio. Acusan a los migrantes de generar delincuencia y de socavar la economía. Ahora toca sacar los datos y desmontar su discurso. ¿Qué tal? Soy Alejandro Murciano. Esto es el podcast del Otro Rescate, Economía para la Gente. Hoy, economía contra los bulos y el odio a la inmigración. Vamos a por ello. Hoy la primera noticia que tenemos que dar es mala, aunque posiblemente ya estabas al corriente. Los partidos ultras están al alza. Y no solo en España, donde su presencia no es poca, también en el resto de Europa, en pleno corazón de la Unión Europea y de la Eurozona. Con Meloni al frente de Italia, Le Pen aspirando a todo en Francia, o Alternativa por Alemania ganando peso en el país germano. Esto por no hablar de los Trump, Milei o Bolsonaro. La inmensa mayoría de estos líderes y partidos combinan además un conservadurismo extremo en lo social con una defensa clara del neoliberalismo económico. Esto último maquillado burdamente de defensa del interés nacional. Dicho en otros términos, si eres migrante a secas no les gustarás. Si eres pobre a secas, tampoco. Pero si eres un migrante pobre, serás el objetivo de todo su odio. Me quedo con unas palabras recientes de los hermanos Williams, Iñaki y Nico, que decían que aparte de racismo perciben mucho clasismo, porque los negros con dinero no están tan mal vistos. Sin embargo, si no lo tienen, ya sabemos lo que pasa. Pues bien, uno de los principales argumentos que esgrime la ultraderecha es que la inmigración trae consigo delincuencia y genera un entorno de inseguridad en los países que la reciben. Sospecho que los datos que acompañan esta supuesta verdad son más bien escasos, pero incluso aunque fuera cierto, aquí vamos a proponer una lectura muy diferente sobre por qué la gente llega a delinquir. Al pensar sobre esto se me viene a la mente Gomorra, la fantástica serie italiana sobre la camorra napolitana basada lejanamente en el libro de Roberto Saviano. Es sin duda una de mis favoritas, y de la cual por cierto se pueden sacar algunas buenas lecciones sobre economía. Y me gusta especialmente por la aproximación que hace a los chicos del entorno de la mafia, a quienes no se limita a demonizar como criminales, sino que rebuscan sus orígenes, a menudo de miseria y abandono, trazando una conexión entre de dónde vienen y hasta dónde llegan. No significa eso que se justifiquen sus actos delictivos, pero queda bien claro que lo social no es en absoluto ajeno a su decisión de entrar en los negocios sucios de la camorra. Entonces cabe para mí la interpretación de que la delincuencia no tiene que ver con la inmigración, ni muchísimo menos con ningún factor racial, sino que está ligada a la pobreza y a la desigualdad. De esto se desprendería una clara receta. Luchar contra la marginación es también combatir la delincuencia, mientras que las políticas discriminatorias van justo en dirección contraria. Con esto, hemos vuelto a plantear un estudio utilizando datos de distintos países. Aquí buscar la relación entre que una nación sea pobre y que presente una delincuencia alta es hasta demasiado obvio. Así que he buscado una segunda derivada con gran aplicación en países desarrollados. Vamos a mirar si existe relación entre desigualdad y delincuencia. Y ya te adelanto que la respuesta es un rotundo sí. Hemos basado el estudio en datos de 57 países que reunían las variables que queríamos vincular, entre los que se incluyen todos los de la Unión Europea, Estados Unidos y muchos de Latinoamérica y el resto de Europa. Como queríamos de alguna manera medir la desigualdad, hemos utilizado el indicador más habitual para ello, el índice de Gini, que se expresa como una cifra entre 0 y 100, siendo 0 la igualdad perfecta y 100 la desigualdad absoluta. Hemos sacado los datos del Banco Mundial, y como queremos hacer un estudio pequeño pero serio, hemos buscado en esa misma institución algún medidor de la criminalidad. He podido encontrar la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que entiendo como bastante representativa. Nos vamos a encontrar con que la correlación entre ambas variables es positiva y bastante relevante, concretamente de 0,54. Recordar que cuando la correlación entre dos indicadores es 0, significa que no tienen nada que ver, mientras que cuando es 1 quiere decir que se comportan exactamente igual. Así que la primera conclusión es que cuanto más desigual es un país, más homicidios, el crimen probablemente más atroz, se cometen. Además de eso, hemos querido buscar un índice de criminalidad algo más amplio, que cubra más delitos, y lo hemos podido encontrar en una web de estadísticas, si bien hay que aclarar que no procede de una fuente tan oficial como el Banco Mundial. Sin embargo, nos sirve para compararlo de nuevo con la desigualdad, y vemos que en este caso la correlación es aún mayor, de 0,61. Reforzamos la conclusión anterior, más desigualdad, más delincuencia. Un ejemplo concreto. Estados Unidos es un país muy rico pero muy desigual, como ya exponíamos en el podcast de Economía y Salud. En él el índice de Gini es de 41,3, bastante por encima de muchos países europeos. Presenta al mismo tiempo una tasa de homicidios de 6,8 por cada 100.000 habitantes, y una puntuación de casi 50 en el índice de criminalidad que hemos consultado. Podemos contrastarlo con un país con mucho menos recursos como por ejemplo Grecia, que sin embargo tiene una desigualdad de ingresos muy inferior, con un índice de Gini de 32,9. Paralelamente tiene una tasa de homicidios de 0,85 por cada 100.000 personas, unas 8 veces menos que Estados Unidos. El índice de criminalidad es también inferior, de 46,5. No es que la desigualdad explique en absoluto toda la diferencia. Por ejemplo, parece obvio que el uso de armas entre la población afecte y mucho a la tasa de homicidios.
pero podemos ver sin duda que existe ese vínculo que buscamos, y que los países con más marginalidad son también más inseguros. Como hoy parece que me ha dado por las citas, recurro a esta del rapero Elio Tofana, que en el disco El veneno de Aqua Tofana decía cómo quieren que el chico no sea malo en el barrio si su salario es tan bajo. Y ahora la pregunta es qué tiene que ver este estudio entre países con Abascal o Le Pen. Pues lo cierto es que mucho, porque los ultras han vendido la narrativa que relaciona la inmigración con la delincuencia, demonizando a los migrantes que llegan a su nuevo país y promoviendo prácticamente la marginación social. Sin embargo, cuando miramos los datos toma fuerza una versión muy diferente, la que nos muestra que la desigualdad, la existencia de una parte de la sociedad que se queda descolgada del resto, está íntimamente ligada a que alguien llega a delinquir. El crimen no tiene que ver con que seas migrante, sino con que seas pobre. Por lo tanto, la solución va justo al contrario de la que proponen los ultras. No hay que marginar, sino integrar y dar oportunidades que eviten que ningún ciudadano se quede atrás. Pero si la delincuencia y la inseguridad son uno de los grandes argumentos de los ultras contra la inmigración, el otro tiene que ver directamente con la economía. Concretamente con esa guerra que intentan forzar entre pobres, entre personas con problemas comunes a los que solo separa un color de piel o un país de procedencia. Hablamos de las retahílas en las que afirman que los inmigrantes se quedan todas las ayudas públicas, roban el empleo a otros trabajadores y que en definitiva consumen recursos que se les privan a los demás. Pero si el argumento de la delincuencia es muy golpeable con datos como los que poníamos antes, el del supuesto perjuicio de economía tiene muchísima literatura en su contra. Para empezar, se basa en un dibujo completamente erróneo de lo que es un sistema económico, como si este fuera algo estanco y cerrado, un juego de suma cero en el que el empleo y el dinero son números fijos y se los tienen que repartir entre la población del país. Ignora por completo la capacidad de los individuos de generar actividad económica, ingresos públicos o nuevos puestos de trabajo. Uno por momentos duda si un planteamiento tan simplista viene dado por pura ignorancia o si hay una malicia detrás. Probablemente un poco de ambas. Como decíamos, son abundantes de los estudios que hablan de la bondades de la inmigración para la economía, concretamente para los países occidentales, con una población envejecida y menos fuerza de trabajo. Por ejemplo, son muy relevantes en todo lo que rodea a la sostenibilidad del sistema de pensiones, un básico del estado del bienestar. Por ejemplo, el Banco de España, en una estimación de 2023, calculaba que, desde ese año a 2053, iban a ser necesarios en nuestro país 24 millones de inmigrantes más de los que ya contemplaban las previsiones. Si no, con la pirámide poblacional española, las pensiones peligran. Y en el resto de Europa más de lo mismo. En Alemania, por ejemplo, se calcula que se necesitan sumar 100.000 trabajadores más al año para compensar la pérdida de fuerza laboral del país, que podría caer en 7 millones de empleados hasta el 2035. Y esa estimación es optimista, porque otros medios elevan la cifra a 400.000. Al otro lado del charco, en Estados Unidos, donde el odio está a flor de piel, la inmigración está siendo realmente el motor de la economía. Y no lo digo yo, lo dice Georgieva, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, una institución de ahora sospechosa de ser izquierdista. De hecho, el propio FMI ha hecho algunos estudios que nos vienen muy al caso sobre este tema. Entre las conclusiones más relevantes encontramos un dato muy potente. Cada 1% más de inmigrantes sobre el total de adultos que tiene un país se corresponde con un PIB per cápita un 2% superior. Añadidamente, el Fondo Monetario Internacional afirma que un aumento en la proporción de extranjeros repercute positivamente a todas las capas de la sociedad, haciendo que aumenten los ingresos tanto del 10% más rico como del 10% más pobre de la población, consiguiéndolo además sin que aumente la desigualdad. Ni por delincuencia ni por economía. Los argumentos de la ultraderecha se chocan contra el muro de los datos y del análisis. A fin de cuentas, su receta consiste en dar soluciones fáciles a problemas complejos, y eso no vale. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces los bulos y la desinformación calan mejor y más rápido que un estudio cuidadoso y pormenorizado, especialmente cuando la gente está enfadada o desesperada, y eso los ultras lo aprovechan perfectamente. Solo así se explica que en encuestas como las del CIS, asuntos como la inmigración o la ocupación estén entre las principales preocupaciones de la población. Con eso, solo nos queda seguir divulgando y animando a las personas a darle una vuelta más de tuerca a lo primero que les entra por los oídos. La gente puede tener prisa, poco tiempo o estar enfadada, pero la gente no es tonta. Así que yo no pierdo la esperanza y creo que los bulos y el odio se pueden combatir. Y por este episodio, esto ha sido todo. Agradecimientos especiales a mi amigo Diego por toda su ayuda. Nos vemos pronto en un nuevo podcast para seguir hablando de economía para la gente. Un fuerte abrazo.